Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Capítulo 3 del libro de Juan, capítulo precioso, y vamos a tener la claridad de algunas doctrinas también que de pronto hemos escuchado por ahí erradas con respecto a la salvación, a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y al amor de nuestro Dios. Espero que sea de bendición, que ciertamente lo será. Dios los bendiga. Juan capítulo 3. Recuerden, cierro chat para TikTok. No les voy a leer a ninguno de las redes sociales aquellos que me escriban hasta cuando haga la exposición de todo el tema. Se viene un tema precioso. Presten atención a lo que la palabra nos va a decir hoy día a la revelación de nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra, el Espíritu Santo que nos hablará hoy. Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el 15. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cambié palabra? Sí, cambié pantalla por acá. Había un hombre, un varón, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Atentos a esto. Este vino a Jesús de noche. Aquí ya partimos con problemas. ¿Por qué viene de noche? ¿Qué tiene que ocultar Nicodemo? ¿Por qué tiene que ir en la oscuridad, apartado de todo el resto que sepan? Porque es el por qué está escrito acá, en el versículo 2, este vino a Jesús de noche porque algo ocultaba. ¿Por qué no pudo ir de día, donde todos le vieran? ¿Por qué va de noche? Podríamos decir porque a lo mejor quería conocer a Jesús, porque quería saber. Ella le reconoce, él sabe quién es. Y lo vamos a ver en los versículos siguientes, pero va de noche principalmente para que el resto no le vea. Hermano, para aquellos nuevos que vengan al cristianismo, que sean nuevitos, es normal, no es correcto, pero se entiende, todos pasamos por esa etapa, principalmente aquellos jovencitos que vienen iniciando su caminar en Cristo Jesús, no reconocer a Jesús o no compartirlo a través de redes sociales. Es normal, cuando uno es nuevo, con el tiempo, lógicamente todo el mundo sabe que uno es cristiano, que sirva, salvo que le avergüence. Y eso es lo que está pasando en Nicodemo. Nicodemo va de noche para que nadie le vea, para que nadie se dé cuenta de que él se acerca a un varón despreciado por el Sanedrín, despreciado por el resto de los fariseos, escribas y saduceos. Lo vimos Marcos, lo vimos Mateo, constantemente lo rechazaban, lo apuntaban, lo juzgaban con su dedo legalista, constantemente. Sin embargo, él va de noche. Va de noche para que no le vean sus compañeros. Y le dijo, Rabí. Entonces sí le reconoce. Rabí significa maestro, alguien que es docto en el conocimiento de no solo Torá, Tanaj, vale decir el Antiguo Testamento, la Biblia del Antiguo Testamento. Rabí dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, sabemos, ¿quiénes sabemos? Entonces Nicodemo no es el único, solo que fue el único que se le acercó, porque dice sabemos, no dice Rabí, maestro, sé que has venido de Dios como maestro, dice sabemos, no era el único, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es precioso esto, hermano, porque de otra manera es imposible. Recordemos que tanto en Marcos como en Mateo describe el momento en que nuestro Señor Jesucristo reprenda a los fariseos cuando ellos dicen que las obras que hacía nuestro Salvador Jesucristo eran por obras de Belcebú. Jehová les reprenda. Y él les dice, cuidado, porque todo pecado les será perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, ni en el que viene. No les será perdonado. Es el pecado imperdonable. Vale decir, adjudicar la obra del Espíritu Santo a Belcebú, a Satanás. Luego de ahí en adelante, no blasfema más contra el Espíritu Santo. Pero Nicodemo acá aclara y confirma que las obras que hace nuestro Salvador Jesucristo ciertamente es porque el respaldo de Dios, es porque Dios está con él. Esto lo he ministrado en un montón de ocasiones, hermano. Los milagros son las obras sobrenaturales de Dios, aquello que opera en lo sobrenatural, en lo espiritual, que ciertamente trasciende lo carnal, trasciende al mundo físico, natural. Pero esto es un trabajo en lo espiritual que trasciende a lo natural. No es otra cosa de eso. Sin embargo, los milagros en muchas ocasiones Dios los obraba principalmente para respaldar la palabra del varón que iba con un mensaje de Jehová Dios, del Creador. Tanto en el Antiguo Testamento con los profetas como en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente es Dios, que estaba el Espíritu de Dios, pero también con los apóstoles,
Posteriormente los apóstoles continúan la obra y lo vamos a ver en el libro de los Hechos más adelante, donde son enviados y continúan la labor que tenían que realizar. Y Dios les respaldaba. ¿Por qué? Porque los milagros, que son obras sobrenaturales, lo único que respaldan es que la voz, el mensaje, al pregonero, al evangelizador, aquel que habla, que predica, hay un respaldo de Dios con ello. ¿Hoy día Dios sigue obrando milagros? Sí, sigue obrando milagros. Sin embargo, el motivo del por qué Dios no obra milagros en muchas ocasiones por falta de fe. Y por su voluntad, ciertamente. O sea, hermano, no porque usted tenga toda la fe del mundo, Dios va a tener que obrar milagros sí o sí. Sí, para el que cree todo es posible, dice la palabra. Pero hay que entender que también estamos sujetos a la voluntad de Dios. Podemos tener alguna dificultad, algún problema, alguna crisis, y Dios no la ha resuelto, ni la va a resolver. Ni ahora, ni nunca. O ni ahora, o hasta un tiempo más. Hermano, ¿en qué se basa para decir eso? Simple, Pablo. 3 veces he orado al Padre que quita el aguijón en mi carne y él no lo hace. Bástate de Pablo, no, bástate de mi gracia. Y ya está, hermano. Entonces estamos sujetos a la voluntad de Dios, pero también tenemos que tener fe. Podemos ver a Jesucristo en muchas ciudades haciendo milagros, sin embargo en Jerusalén no. ¿Por qué? Porque no había fe, porque no creían, porque le despreciaban. Pero si no es hijo del carpintero, decían. Entonces cuando Nicodemo dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El respaldo ante el varón de Dios. 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Está confirmando. De cierto te digo. Cuando amontonan esta confirmación una tras otra es porque está aseverando algo que es absolutamente certero. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esos son fuegos artificiales. Si siguen voy a cerrar la ventana, aun cuando me muera de calor. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué le dice esto? Porque el versículo anterior dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le está hablando de Dios y del reino. Entonces Jesús le dice, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pero Señor Jesús, tengo 50 y tantos años, ¿cómo no voy a ver el reino de Dios? ¿Cómo yo puedo volver a nacer si ya nací hace 50 y tantos años? Hace 20 y tantos, 30 y tantos, póngale su edad. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá ocurre algo interesante porque está hablando de dos nacimientos, el que no naciere de agua. Acá eso confirma el bautismo, ¿sí? Y luego del Espíritu, en la confirmación y el sello del Espíritu Santo. Es un bautismo del Espíritu Santo. No puede entrar en el reino de Dios. Le está confirmando. Esto no se trata de volver al vientre siendo viejo y nacer nuevamente. Acá está hablando de que tiene que haber en nosotros un nacer en la vida, en el espíritu. Recordando que Pablo, y esto lo estudiamos, a los romanos le habla durante 12 capítulos y principalmente les dice que estamos muertos en delito y pecado, muertos, espiritualmente muertos. Pero en Cristo Jesús somos vivificados, tenemos vida espiritual. A eso se refiere Jesucristo. Y la única manera, hermano, en que usted tenga vida espiritual es arrepintiéndose, quebrantando su vida, arrepintiéndose de toda la vida de pecado y recibiendo a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Eso le está diciendo el Señor Jesucristo. Y el bautismo en agua tiene que ver con testificar al resto que yo soy una nueva creación. Tengo una purificación. El bautismo de agua, hermano, tiene que ver con lo que hizo Dios en el juicio, en el Génesis 6, donde envía el diluvio para purificar de toda la maldad el mundo, porque el continuo pensamiento del hombre en aquel tiempo era maldad. Sin embargo, lo que tipifica el bautismo hoy, que es un mandato y hay que hacerlo, es eso, ¿sí? Testificar al resto, hay una purificación. Hay un compromiso. Y eso lo hacemos ¿cuándo? Cuando somos hijos de Dios, cuando somos cristianos. Ahora, cuando aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, quebrantado, arrepentido de nuestra vida pasada, por vivir
conforme a las ordenanzas, los mandatos, hermano, porque no se trata de decir, sí, yo soy cristiano, acepta al Señor y caminar y continuar por el mismo camino, sino todas las cosas son nuevas, dice la palabra. Y aquí, todas son nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en adelante. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos somos creación. Atentos a esto, porque en adelante, en este mismo capítulo, se viene un tema interesante que tiene que ver con un reel, un short que subió hoy día a través de TikTok. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esto lo vimos, hermanos, en el capítulo 1. Capítulo 1 de Juan dice el versículo 11 a 11, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿el nombre de quién? De nuestro Salvador Jesucristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser hecho hijo de Dios, tener esa autoridad, esa potestad, esa bendición, tengo que creer en Jesucristo. Tengo que creer en Jesús. Él ya la hizo la obra. La hizo 2000 años atrás. ¿Qué tengo que hacer? Creer, tal cual usted y yo, hermanos. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 13 en el capítulo 1. Las cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo carnal, esto es carnal, hermano. Nacido de la carne es carnal. Y lo que es nacido del Espíritu. Entonces está hablando del Espíritu, Espíritu es. Cuando habla del Espíritu, ese es con mayúscula. Por lo cual, es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. La forma de tener espíritu vivo es a través del bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, hay que nacer, creer en Jesucristo. No hay otra forma. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, déjenmela al final para poder respondérselas. 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, mas no sabes ni dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Hermano, porque usted en lo carnal, en lo humano, usted puede tener proyectos, un título, usted puede estar estudiando una carrera universitaria, pero en el transcurso, Cristo viene y transforma toda su vida. Usted es nueva criatura, hermano, y transforma sus planes, proyectos, anhelos. Con esto estoy diciendo que usted tiene que cambiar. No, deja de pecar. Un cristiano no practica pecado. Abandone eso que hacía de pecado y continúe su vida. Y Dios va a ir transformando, Dios va a ir poniendo en usted un corazón nuevo, va a ir poniendo un propósito nuevo, Dios va a ir quitando y cambiando sus proyectos. Porque la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, correctos y perfectos. ¿Sí? Por acá es, listo, le doy por acá. Pero su fin es camino de muerte. Y Dios, que conoce nuestra vida, que conoce toda nuestra vida, aún nuestras decisiones, va a interceder para llevarnos hacia su voluntad, porque somos sus hijos. Un padre querrá lo mejor para su hijo. Y usted mira, sí, hermano Cris, pero yo deseo lo mejor para mis hijos, pero ellos toman sus decisiones. Y Dios también. Deja que usted tome sus decisiones. Pero si yo veo que mis hijos están tomando malas decisiones, ¿usted cree que yo no voy a estar ahí aconsejándole, ayudándole? Ciertamente. Y si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? Que Él desea, y lo que hizo en la cruz Jesucristo es traernos al origen, adorarle. No hay otra cosa, hermano, más maravillosa que adorar a nuestro Dios conforme a su voluntad y su propósito. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, de aquel que me envió. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo está hablando conforme a la que hacemos en la voluntad de nuestro Dios. No es como usted y yo queremos. Hermanos, en Éxodo 21 lo hemos estudiado. Éxodo 21 sale una palabra maravillosa donde habla el Señor con relación a aquellos que nos hacemos siervos por amor. Éxodo 21, leyes sobre los esclavos. Y dice que un esclavo se hace esclavo, se vende a su hermano porque está con problemas, con crisis económica durante 6 años. El séptimo sale libre de balde. Pero dice que si ha sido bendecido, si encuentra una esposa, hijo, tiene ganado, le empieza a ir bien bajo el alero de su señor, lo que hace es seguir siendo esclavo por amor a su señor. Digo, Dios no le ha bendecido, Cristo no le ha bendecido su vida. Basta con mirar a su alrededor, su familia, un pan en su casa, alimento, una ducha,
ropa limpia, un techo. Somos muy bendecidos, hermanos, tremendamente. Y por eso somos esclavos por amor. Pero cuando somos siervos, esclavos, no hacemos lo que queremos, hacemos lo que nuestro Señor nos dice. Por eso le decimos Señor. ¿Se entiende? Por lo tanto, ya no obro como yo quiero, sino bajo la voluntad de Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Él viene a transformar nuestros planes, hermano. Cristo transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. Pensamos que es para allá y que lo estamos haciendo súper bien. Y viene, nos confronta y nos da vuelcos a nuestra vida completa y absolutamente. Tal vez eso es al 30, al 60 o al 100. Hay vidas transformadas así, hermano, de la noche a la mañana. Gloria a Dios por eso. Hay otros que es poquito a poco. En el caso de Saulo de Tarso, fue su vida transformada camino a Damasco, llevando cartas, órdenes para apresar a los cristianos. Y Cristo le sale al encuentro y transformó su vida, como transformó la vida de Abraham, como transformó la vida de Jacob a Israel, como transformó la vida de usted y la mía. Esta palabra es para aquellos también que aún no han transformado su corazón, no han creído en Jesucristo y que están acá tal vez escuchando y que llevan 20, 30 años pensando que son cristianos y siguen siendo los mismos. Es imposible eso. Cuando Cristo llega a nuestra vida, Él transforma todo de nosotros, absolutamente todo. Si su vida no ha sido transformada, es porque probablemente usted no le ha entregado su corazón. Y usted sigue y seguimos con tanto ego que queremos hacer las cosas a nuestra forma. No es como usted quiera. Esposo, no es como nosotros queramos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Es como la palabra nos dice. Esposa, no es como usted cree. Hijos, no es a nuestra manera. Es como la palabra de Dios nos dice. Por eso es importante leer la Biblia. Porque acá nos muestra el Señor cómo tenemos que proceder en cada uno de nuestros roles. Como siervos, como hijo, como amigo, como vecino, como empresario. Hermano, cree incluso, sí, claro, cuando usted tiene gente a cargo, no se puede enseñorear de ello. Como siervo, como trabajador, en todos nuestros roles. Pero no hacemos lo que queremos. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿De qué está hablando el Señor Jesús ahí? Y no recibís nuestro testimonio. Están hablando lo que dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 7, porque 3 son los que dan testimonios en el cielo. El Padre, el Logos y el Espíritu Santo. Ah, claro que sí. Y los 3 son uno. Y no recibís nuestro testimonio. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Que está en el cielo. ¿Cómo que está en el cielo si él estaba ahí? 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Moisés en el desierto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Creer. Hermano, creer, eso está en su corazón. Lo menciono y profundizaré en el otro título esto, ¿sí? Ahora quiero profundizar un poquito más también en esto que fue la charla con Nicodemo, principal de los judíos. Fariseo, ciertamente. Hermanos, ¿por qué? Básicamente para entender la preciosa oportunidad que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. ¿La preciosa oportunidad de qué? De entender, hermano, que ¿sabe lo maravilloso que es esto? La oportunidad preciosa que nos otorga Dios de que al creer en nuestro Salvador Jesucristo nuestra vida es completa y absolutamente nueva, que es un volver a nacer. Yo se lo explico por qué.
Esto yo lo he dicho en otra ocasión. Hermano, yo no sé a qué edad usted, hace cuántos años atrás nació, ¿sí? No sé qué edad usted tenga. 20, 30, 50, 70, 80. ¿Tiene 900 y tantos años como Matusalén? No lo sé, hermano. Pero a la cantidad X de años que usted nació, usted ni siquiera decidió venir al mundo. Ni usted ni yo. Nadie nos preguntó, vinimos, hermano. Pero si usted es hijo de Dios, y si yo soy siervo del Altísimo, la palabra dice, versículo 3, hermano, capítulo 1, lo confirmó este capítulo 3, no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Escúchenme, iglesia amada, es el deseo. Fue la voluntad, fue el corazón de nuestro Dios. ¿Usted entiende eso? No, no lo entiende. Porque para entenderlo, tendríamos que comprender uno de los atributos de nuestro Dios. Y es trascendental en este capítulo entender esto. Dios es atemporal, Dios no tiene tiempo. Como usted y como yo, que nuestra vida se basa conforme a los minutos y horas que van transcurriendo y que no podemos volver atrás, servimos a un Dios que no se basa en una línea de tiempo como usted y como yo. No, hermanos, no es así. Dios es atemporal, Él conoce todos los tiempos. Todos los tiempos. Y podemos ver en el capítulo 2, de Jeremías, donde Él dice que en el vientre escogió a Jeremías antes que hubiese nacido. Versículo 4. 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Cómo un Dios, cómo el Creador puede conocer? Hermano, nosotros no tenemos esa suficiencia. Yo a mis hijos los conocí cuando nacieron. Y con el tiempo seguí conociéndolos. Hasta el día de hoy los sigo conociendo. Antes imposible. Pero el Dios creador de todos los cielos y la tierra, creador de los astros, del universo, de todo, hermano, es un Dios que no tiene tiempo. Y él ya nos conoció. Él conoció nuestra vida, nuestra completa, absoluta. Completa. Y Él no solo nos ve a nosotros, sino ve a nuestra descendencia. De ahí la importancia que usted y yo hagamos bien nuestro trabajo con sus hijos. Porque no son nuestros hijos. Nuestros hijos, siendo hijos de Dios, son voluntad de Dios. Por lo tanto, no son ni suyos ni míos. Por lo tanto, Él se los lleva cuando Él quiere. Por lo tanto, usted y yo tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios pone por delante. Si tenemos hijos, demos gracias al Señor. Pero tenemos una gran responsabilidad. Primeramente en nuestra vida y luego la de ellos. Y nuestro trabajo, nuestra labor, es educarles y heredarles el amor y el temor de Dios. Eso es tiempo. Tiempo con nuestros hijos. Pero la única forma de entenderlo es entendiendo el atributo de un Dios que es atemporal. Dios no tiene tiempo. Y por consecuencia que Dios no tiene tiempo, podemos entender muchas cosas más que a través de la palabra son enseñadas. Como por ejemplo, el que Él nos conozca antes de ser formado en el vientre. El que seamos voluntad de Dios y no de carne y de sangre. Sí, nuestros padres decidieron tenernos. Con nuestros hermanos, tal vez fuimos el primero, el segundo, el tercero, no sé su caso, yo soy el del medio de 3 hijos. Mi hermano mayor de 7, mayor que yo, y mi hermana menor, 7 años menor que yo. Esa fue la voluntad y el deseo de mis padres. Pero cuando somos hijos de Dios, es la voluntad de Dios, dice la palabra. Ahora, ¿yo escogí a mis padres? No. ¿Yo escogí a mi hermano? No. ¿Yo quise tener tanto hermano? No. ¿Yo quise escoger en el lugar, en el país? No, nada, hermano. Yo no escogí absolutamente nada. Yo siempre nací. Pero con el tiempo, uno sufre dolores, pérdida, quebranto, el abandono de un padre, de una madre, tal vez el de una pareja, el adulterio. Llega a la puerta de la casa, el quebranto de una familia por el dolor de la pérdida de un hijo. Muchas cosas transcurren en nuestra vida. Y esas cosas afectan a nuestra vida a tal punto en que acarreamos con cadenas, con amarguras, con dolores, con tristeza, que no sabemos sobrellevar. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que en Él son hechas todas nuevas y que tenemos que volver a nacer. Y eso volver a nacer implica, hermano, entender de que ahora tenemos una vida espiritual y que todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. No le estoy diciendo que de aquí en adelante en Cristo Jesús no vamos a tener problemas, angustia, dificultades. Pero sí la palabra nos enseña que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro príncipe de paz,
que Él nos cobija a la sombra de sus alas, que Él es nuestra roca, que Él es nuestro castillo fuerte, que Él es nuestra seguridad, Él es nuestro amparo. Entonces hoy día tenemos en quien refugiarnos. Si mi padre y mi madre me abandonaren, con todo, Jehová nos recogerá. Él nos toma, hermano. Y entienda lo maravilloso que es eso. Que hoy día usted, a sus 20, 30, 40, 80 años, tiene la posibilidad de creer en Cristo Jesús, de arrepentirse de toda su vida, de no solo soltar el dolor, la amargura, sino soltar también perdón sobre aquellos que dañaron su vida. Y creer en la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? De guardar rencor sobre aquellas personas. Si Cristo murió en la cruz siendo nosotros pecadores, siendo completa y absoluta y totalmente malos. Y Él sufrió en la cruz para darnos vida, y vida en abundancia. Y si siendo nosotros aún pecadores, muertos en delito y pecado, Él se entregó en la cruz para con todos, ¿qué tenemos que hacer? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 15. He aquí las cosas son todas hechas nuevas. Y todas hechas nuevas implica ok. Ya estoy grande, me autolamenté muchos años por lo que mi papá me hizo, lo que mi mamá me hizo, quien sea lo que sea que me hizo. Ya está eso que va atrás. Hoy día yo soy adulto. Hoy día tengo la facultad de razonar, de pensar. Nada de eso escogí yo. Hoy día sí decido. Hoy día sí decido ser siervo de Cristo. Hoy día sí decido comenzar a trabajar, comenzar a valérmelas por mí mismo, a salir adelante, porque soy siervo de mi Señor. Y Él bendecirá mi vida. Pase lo que pase, Él estará conmigo. Y esa es la seguridad que tenemos que tener. Hermano, pero acá ciertamente nuestro Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo en términos de la salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Y todas las cosas son nuevas. Y esa nueva, hermano, es soltar lo que está atrás. Así es que el mensaje es: suelta aquello. Usted nació de nuevo, fue bautizado, cree en Jesucristo. Suelte el rencor, suelte la rabia, suelte el dolor. Perdónese. No sacamos nada, hermano, nada. Todo el día está, no, es que hice esto, pobre de mí. Ya lo hizo. ¿Sí? Dios no puede frenar la consecuencia del pecado. No puede frenar la consecuencia. La consecuencia va a ir. Va a seguir. Cual sea, independientemente cual sea. ¿Qué tiene que hacer? Levantarse, alzar su cabeza, glorificar, quebrantarse, pedirle perdón, hermano, y seguir para adelante. Y no hacer lo mismo. Porque si usted está llorando, pidiendo perdón, es que hermano críe, ok, eso es remordimiento, porque si mañana hace lo mismo, y luego hace lo mismo, y luego hace lo mismo, usted no está quebrantado, usted no está avergonzado en la presencia de nuestro Dios. Usted lo que tiene es remordimiento, es vergüenza, nada más. Pero un cristiano, un siervo de Dios, dice la palabra que no practicamos pecado. No practicamos pecado. Yo puedo entender que tengamos debilidad. Puedo entender que usted y yo de pronto pequemos, sí, pero con alevosía. No es correcto, hermano. No es correcto que usted, sabiendo que tiene la alerta del Espíritu Santo y amonestándole, aún así transcurra y espere toda la paz. No es correcto, hermano. No está bien eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Arrepiéntase, nos arrepentimos al Señor, le pedimos perdón y seguimos adelante. No haciendo lo mismo. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas. Les leo, pueden abrir el chat. Y es así como finaliza esta primera parte. Espero que haya sido bendición. Recuerden, 21 a 15 horario en Chile, estudios bíblicos a diario, en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, y devocionales a las 8. Les esperamos, tan cordialmente invitados.